Amén, gloria a Dios en esta tarde, amén, sea bienvenido, bienvenida. Quiero ministrar sobre este tema de el espíritu inmundo que vuelve. Este tema es muy importante porque en los tiempos del Señor Jesucristo era algo tan común, se manifestaban los espíritus malos en las sinagogas, cuando el Señor Jesucristo iba pasando, y todo eso era algo tan común, y ellos reconocían todo eso, ¿verdad? Y realmente el Señor les explicó, ¿verdad? Que tuvieran cuidado porque ese espíritu malo que sale del hombre cuando recibe a Cristo, ese espíritu malo se va y anda buscando lugares, en los lugares secos, reposo, y no encuentra reposo. Entonces lo que hace, dice, bueno, voy a regresar a donde yo estaba antes. ¿Y dónde estaba antes? Bueno, estaba en un cuerpo de un cristiano, ¿no? Y él quiere regresar y mira la casa bien adornada, bien bonita. O sea, el cuerpo está limpio porque la persona se confió y dijo, yo no necesito iglesia. Yo no necesito congregarme para estar en santidad. Yo no necesito una iglesia para que yo pueda seguir adelante, sino que yo lo puedo hacer sin congregarme. Y así es cuando el enemigo empieza a engañarnos, empieza astutamente, nos empieza a susurrar en el oído. No es importante que ores, no es importante que leas, porque esos que leen ni lo ponen en práctica, ¿qué caso tiene? Y el enemigo empieza a buscar la manera para que uno se vaya confiando y dejas de orar, dejas de leer, dejas de ayunar, dices tú, bueno, ahora qué está pasando con mi vida, ya no estoy entregado al Señor, ya no estoy buscando al Señor. ¿Qué está pasando? Bueno, es que ahora ya no estás buscando a Dios, ya no es tan importante. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Ahora ya no es tan importante, ahora es solamente lo que podemos saber, lo hacemos, pero ya porque es mecánicamente. Entonces lo que va a pasar es que ese espíritu va a entrar otra vez, porque definitivamente ya nosotros ya no tenemos interés por buscar a Dios o por vivir para Cristo. Algún tiempo hicimos varias sesiones con una persona que estaba endemoniada y esa persona está comentando cómo pasó, cómo fue que ese espíritu entró y de repente entró una persona y le grita, dice, tú eres el que me quitaste la máscara. Pero de esta persona, sus ojos casi se le salían, porque estaba diciendo, la persona que entró le había despojado de su máscara. Mire, hermano, qué sencillo es o decir, oh, qué bonita máscara. Oh, esta máscara la tengo de recuerdo nada más de la danza de los diablitos. Es una máscara tan sencilla, una máscara que le podemos mirar que es inofensivo, pero trae espíritus demoníacos que si uno no tiene cuidado pueden penetrar a nuestras vidas. Si nosotros ya no tenemos a Cristo en nuestro corazón, que solamente ya es que lo sabemos hacer, sabemos llegar a hacer todo, y ese espíritu va a entrar, pero dice, no, yo no entro solo. Mejor me voy a ir a buscar otros 7. Y luego dice que el comportamiento de la persona viene siendo mucho peor que antes. Una máscara tan sencilla, a veces nosotros como padres, si están pequeños nuestros hijos, lo vemos tan sencillito, una máscara de esa de los que usan nuestros de la... Tan sencillo, una mascarita y un látigo para que el niño juegue. Son espíritus que pueden entrar en ese niño inofensivo.
no tiene ninguna cobertura. Entonces, los espíritus pueden regresar si nosotros no tenemos cuidado. El espíritu inmundo que vuelve, espíritu del griego pneuma, que denota en primer lugar el viento, relacionado con pneu, que es respirar, soplar, también aliento, luego de forma especial es espíritu, que a semejanza del viento es invisible, inmaterial y hasta cierto punto poderoso. El mundo del griego acatarsia, que denota suciedad e inmundicia, contamina el cuerpo. Es un acto de contaminar, volver, del griego estrefo, denota en la voz activa, girar algo, vuélvele, traer de vuelta. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Mateo 12, del 43 al 45. Mateo 12, del 43 al 45, dice así la palabra de Dios, ya lo tiene. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ayúdeme por favor a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra. Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. En esta hora tal vez los que puedan escuchar puedan también ser bendecidos en esta tarde. Te damos gracias, te damos gloria. En el nombre de Jesús, su pueblo es un fuerte. Entonces está diciendo, hermano, que el estado de esta persona viene a ser mucho peor que el primero. Y a veces podemos decir, no, yo no me puede pasar eso, yo soy libre en Cristo Jesús. El diablo me tiene miedo. Mire, hermano, que no nos engañe el enemigo. Por traer una Biblia bajo el brazo, eso no asusta al espíritu malo. Que un día estuvo dentro de nosotros, necesitamos vivir la palabra, orar, leer, ayunar, congregarse. Esa es la clave. El problema es que el espíritu malvado encontró la casa vacía. Esta es la descripción de alguien que busca una reforma moral sin ser habitado por el Espíritu Santo. Es decir, él dice, yo estoy mejor así, o yo puedo vivir una vida moral sin congregarme. Yo no necesito de una iglesia. Y poco a poquito, él va a ir agarrando una vez más lo mismo de antes y va a tener un comportamiento mucho peor que antes. Entonces, hermano, aquí el Señor está hablando del espíritu malo. Está hablando de tener cuidado. Está hablando que nosotros no podemos decir yo no necesito saber esto porque es importante. El hombre, la mujer, si no tiene cuidado, ese espíritu que salió un día, amén, va a querer regresar, va a querer estar otra vez. Entonces es importante que entendamos, y porque lo hemos experimentado una y otra vez cuando ha habido liberaciones,
que estos espíritus manifiesten y dicen, yo no me salgo esta es mi casa. Esa es mi casa porque llevo más de 40 años aquí y por lo tanto es mía. O sea, como que tienen derecho de propiedad por el hecho de tener muchos años. Pero dicen, es mi casa, pero acuérdense que ellos son mentirosos. Ellos usurpan los lugares que no son de ellos. Ellos no les importa. Ellos si encuentran una entrada, entran, ¿verdad? O si nosotros le damos una cabida o algún pequeño detalle, él entra y empieza a hacer de las suyas. Y ese espíritu, acuérdense que no va a entrar él solo, como ya leímos la palabra. Él va a querer ir más, a buscar más espíritus. Que después, entonces, hermano, el comportamiento de la persona va a ser mucho peor de lo que antes era. Póngase a pensar por un momento lo que fuimos nosotros antes, que Dios nos liberó y nos dio vida nueva. Póngase a pensar por un momento si el Espíritu volviera a entrar con otros 7 más en nuestras vidas. Lo que hicimos anterior no se va a comparar con nada de lo que podemos hacer y no podemos decir, a mí no me pasa eso. A mí no me pasa eso, hermano. Es que por eso el mismo Señor dijo que va a buscar la manera de entrar otra vez, va a ver cómo está esa casa. Porque a lo mejor estuvo muchos años ahí, viviendo en ese lugar. Y tal vez ya ha andado haciendo sus recorridos, tal vez ya ha andado viendo, pues esta casa está sola, adornada. Yo creo que puedo entrar otra vez, pero no voy a entrar solo. Voy a ir a buscar otros 7 para ahora sí realmente que se manifieste. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. El cristiano verdadero, el cristiano que se esfuerza, hermano, no tiene por qué preocuparse. El que está orando, el que está leyendo, el que está ayunando, no tiene ningún problema. No tiene por qué tener temor si sale a la calle y va caminando y va a toparse con así miles de espíritus malos que van a hacerse a un lado porque usted lleva la presencia de Dios en su vida. No tiene por qué tener miedo. No tiene por qué tener temor de que qué tal si por ahí, qué tal si me mete un espíritu malo en la calle. No pasa nada. Es como aquella persona que dice, oye, ¿no será que me estarán embrujando ya? Encuentro huevos en la puerta. No, nadie te va a embrujar porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No pasa nada, o sea, estás cubierto con el poder de Dios, no pasa nada. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Mateo 10. Mateo 10, 1. Amén, ¿ya está ahí? Mateo 10, 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Discípulos
apóstoles. El discípulo significa un estudiante que está siendo disciplinado, enseñado por otro. El apóstol se refiere a un representante calificado que ha sido enviado en una misión. La autoridad, Jesús delegó su poder a los apóstoles para mostrar claramente que Él y su reino son soberanos sobre los mundos espirituales y físicos, los aspectos del pecado y los esfuerzos de Satanás. Jesús lo reprende. Entonces, hermano, ellos fueron enseñados, equipados, literalmente. 3 años estuvieron con el maestro aprendiendo cómo orar, cómo ayunar, y Dios los equipó y les dio autoridad para orar por enfermos, sanar enfermos, para reprender espíritus malos. Estuvieron equipados ellos porque Jesús les enseñó. Ahora en estos tiempos modernos también uno tiene que prepararse para hacer la obra de Dios. Usted puede orar por un enfermo, una persona que tiene un espíritu malo, porque Dios le dio a usted una autoridad, le dio un poder para que usted pueda orar en el nombre de Jesús, sal fuera espíritu malo, y va a salir, porque Dios también a los cristianos de estos tiempos los ha equipado para su obra y los ha enviado para eso, para que ellos puedan ser parte de la obra de Dios, o que la iglesia también sea bendecida con ese grupo, ¿verdad? Que están dispuestos a, si hay una persona que llega y por primera vez y se manifiesta un espíritu, ahí vamos a ir, ¿verdad? A reprender y a hacer esa liberación en el nombre de Cristo, y la persona va a ser libre. ¿Por qué? Porque Dios ha dado ese poder para que uno pueda hacer eso. Claro, si no estamos preparados, es mejor, amén, no acercarse, ¿no? Y mejor tener cuidado, porque a veces cuando no estamos preparados, no tenemos ninguna enseñanza para hacer liberaciones. Si lo hacemos sin saber o no estamos preparados, podemos sufrir algunas consecuencias. Una vez nos dijeron, una persona tiene dolor de cabeza, y yo era el líder allá en Acapulco, y dice, tiene dolor de cabeza. Pues si tiene dolor de cabeza, es fácil, dolor de cabeza, pues oramos y ya. Pero resulta que no era dolor de cabeza, estaba endemoniado la persona, de tal manera que la persona se elevaba de su cama, y pues ahí estamos, ahí reprendiendo y reprendiendo hasta que el espíritu malo salió. Y después nos comentó la persona que él había sido cristiano, que él había estado siendo parte de una iglesia y tenía ministerios también en la iglesia, pero dice que se descuidó y Dios lo había sanado de una enfermedad y le volvió eso mismo. Hermano, le regresó ese espíritu más 7 más. Y resulta que hubo consecuencias para los que eran nuevos y quisieron ir. Algunos que fueron literalmente, a una hermana le arrancaron de su blusa, y otros que salieron ahí con algunos problemas, porque es algo delicado, algo que tenemos que entender, que los espíritus malos, ellos cuando realmente ven que uno realmente no está obedeciendo a la palabra, ellos pueden hacer estragos, porque uno mismo está dando para que ellos puedan tener ese cierto poder. Sanar enfermedades, dolencias, los espíritus inmundos,
ellos liberaban a las personas, les dio esa autoridad. En estos tiempos tan modernos, que casi por lo regular hay espíritus que son muy duros, que de tal manera que ellos, si nosotros solamente oramos nada más, o sea, si tenemos un estilo de vida de pura oración y no hay ayuno, esos espíritus no salen. Esos espíritus se ponen difícil. Y es ahí donde uno tiene que entender que el Señor mismo dice cómo tenemos que hacer las cosas. Tiene que haber una entrega total. ¿Verdad? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. No tiene por qué salir corriendo. Tiene que ir, pero sobre la persona para orar y reprender y que esa persona sea liberada. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. El Señor Jesucristo dejó o delegó a los apóstoles y también los 120 después, los 70 y bueno, hasta que se fue y hasta estos últimos tiempos. Dios quiere también que nos preparemos, ¿verdad? Porque es uno de los puntos que son importantes en una iglesia, de que tiene que haber un grupo de liberación cuando alguien quiere ayuda o cuando alguien quiere que se le apoye, se le ayude, porque a veces los espíritus ahí están, ¿verdad? Y ellos ahí están cómodos y a veces hasta uno se confunde que son cosas de Dios y debemos tener mucho cuidado. Vamos a seguir leyendo la palabra en Marcos 1, del 23 al 28. Marcos 1, del 23 al 28. ¿Ya está ahí? Dice así la palabra de Dios, Marcos 1, 23 al 28, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mire, hermano, no tanto porque el Señor se molestaba porque gritaban, sino que porque ellos no tenían por qué dar esa información a los demás, porque el que tenía que dar eso era el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, con sus hechos o con sus prodigios y milagros, porque ellos querían: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Entonces el Señor eso le molestaba, porque ¿cómo es posible que ellos quisieran pronunciar a Dios o el Hijo de Dios? Y por eso él no era el momento, porque el Señor no quería abiertamente, porque él apenas estaba iniciando y no quería, ¿verdad?, que la gente se diera cuenta exactamente, porque todavía le faltaba un poquito más. Y estos espíritus malos, ellos querían hablar se sentían también presionados por la esencia o la deidad del Señor Jesucristo. Un hombre dio voces, era una persona, porque Satanás y sus demonios siempre se oponían.
al ministerio que culminó en la cruz. Jesús siempre triunfó sobre ellos. El espíritu inmundo, es decir, moralmente impuro, es el término usado en el Nuevo Testamento indiferentemente como un demonio. ¿Qué tienes con nosotros posiblemente? ¿Por qué interfieres con nosotros? Este demonio estaba agudamente consciente de que él y Jesús pertenecían a dos reinos radicalmente opuestos, sin nada en común entre sí. Y este espíritu malo hablaba por los demás. Santo el santo de Dios. Increíblemente, el demonio afirmó la santidad y deidad de Jesús, verdades que muchos negaron en Israel y continúan negando hasta hoy. Jesús tenía autoridad absoluta tanto en sus acciones como en sus palabras. Porque siempre los espíritus, por ejemplo, cuando iba a las sinagogas, se manifestaban. Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Y el Señor los callaba. Porque el Señor, Él traía ese poder para que la gente fuera liberada. Para que la gente fuera liberada. En aquel tiempo había mucha gente que estaba posesionada. Y fácilmente ellos detectaban, como la mujer de Cananea, ¿no? Que dijo, mi hija está siendo atormentada por un espíritu malo. O sea, identificaban los espíritus. Ellos se daban cuenta. Y aunque sabemos que realmente si era cierto, ¿no? Lo que decían este espíritu malo. En realidad, si era cierto, ¿verdad que era Jesús de Nazaret? ¿O que era el Hijo de Dios? El Santo de Dios. Pero el Señor no los dejaba que hablaran. El Señor no dejaba que echaran su cátedra diabólica. ¿Cómo entró ahí? ¿O cómo fue que entró? ¿Y de qué manera? ¿Dónde estaba? ¿Estaba sentado? ¿Estaba acostado? ¿Estaba descansando y entró? El Señor Jesús no da para que ellos hablen, no les da la autorización. Solamente sal, cállate y sal fuera. Entonces, hermano, porque a veces te va a tocar en ese momento que vas a estar liberando a una persona y tú le vas a decir que sal de ahí. Y él te dice, no, es que es mío aquí, es mi casa, es mi morada. O sea, es un mentiroso, usted tiene que seguir diciendo que salga. Como a veces gritan, no, yo no me voy a ir. Tú dices, bueno, pero si la puerta está abierta. No, ese es el espíritu malo que no se quiere ir. Tal vez usted ya ha experimentado, ¿verdad?, las liberaciones y los espíritus se resisten. Los espíritus quieren platicar contigo, quieren dialogar a ver si de alguna manera te pueden engañar. Y no tenemos por qué platicar. Usted sale en el nombre de Jesús y va a salir porque usted tiene el poder del Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Marcos 3, del 11 al 12, vamos a seguir leyendo la palabra. Marcos 3, del 11 al 12. Dice así la palabra de Dios. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Para que usted se dé cuenta que a veces ellos
buscan la manera para llamar la atención, para que tú ya no le digas nada. Aquí se postraban las personas ante el Señor Jesucristo, pero el Señor no los dejaba que hablaran y los reprendía. O sea, liberaba a las personas, porque a veces ellos quieren llamar la atención y ganar ventaja, para que de tal manera usted diga, no, pues ya fue liberado. ¿Y cuál? Hay unos que se hacen como que ya se durmieron la persona, pero no es cierto, sino que están para ver si uno dice ya está la liberación. Entonces, hermano, estos espíritus malos, inmundos, querían para ver si el Señor les decía, no, pues ya se postraron ante mí, no, ya no hay problema, sino que Jesús los reprendía, o sea, los sacaba de ese cuerpo y eran liberados las personas. Espíritus inmundos es igual que los demonios. Cuando al verle o el tiempo verbal del griego dice o indica que literalmente los espíritus miraban a Jesús y contemplaron la verdad de su carácter, identidad varias veces. Tú eres el Hijo de Dios. Los demonios aquí afirmaban sin duda alguna la naturaleza única de Jesús como Dios en carne. Por eso Él les reprendía, para que ya no estuvieran hablando de Él o descubriéndolo, y Él los reprendía para dar testimonio acerca de ello. Y aquí Jesús, ¿verdad?, deseaba sus enseñanzas y acciones para proclamar quién era Él, y no la boca impura de los demonios. Mire, hermano, esto es algo tan que si podemos analizar esto, que el Señor Jesucristo no toleraba que estos demonios siquiera estar hablando del Señor Jesús, que Él es el Hijo de Dios, o tú eres Jesús de Nazaret. Hasta eso el Señor no le gustaba, porque dice, ¿cómo es posible que estos seres tan inmundos puedan pronunciar que yo soy hijo de Dios? Por eso yo vine a la tierra a liberar al cautivo, a darle libertad al que estaba en las cárceles y hablar de las buenas nuevas. Por eso el Señor no les permitía que ellos hablaran de más. Solamente algunos casos, pero fue muy poco. Pero aquí podemos mirar que el Señor no toleraba ni siquiera que ellos hablaran del Señor Jesucristo. Los reprendía. Si usted por ahí tiene esa experiencia de un día hacer liberación de una persona, no se ponga a platicar con el espíritu malo, porque a ratos hasta compadre lo va a hacer y ya no lo va a sacar, ahí lo va a dejar, porque él le va a decir que es dueño de esa casa, que le pertenece, que es de él. Sáquelo en el nombre de Jesús para que esa persona sea liberada. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Marcos 5, del 1 al 13. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios del 1 al 13. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahí está, hermano, esta historia tan real, aleluya, porque está este hombre definitivamente endemoniado. Definitivamente él estaba fuera de sí. Él definitivamente daba voces, pero no era él, sino que eran los espíritus inmundos que estaban dentro de la persona, que decían cosas, palabras, y ni los grillos, ni las cadenas podían sujetarlo. Eran los espíritus que estaban dentro de la persona que lo dominaban totalmente y hacían estragos. Él mismo, según se golpeaba con las piedras, pero no estaba, que digamos, él consciente de las cosas, sino que eran los espíritus malos que querían acabar con su vida. Al otro lado del mar era a la orilla oriental del mar de Galilea, la región de los Gadarenos. Una mejor traducción en Marcos sería los gergesenos en lugar de Gadarenos. Muy probablemente se refiere a la pequeña población actual que es la de Gersesa. Ahorita es la población de Gersesa, la cual se encontraba a mitad del camino de la costa oriental. De los sepulcros, este hombre, o los sepulcros, era un lugar habitual de morada para los dementes de la época. Eran cámaras de entierro excavadas en laderas de roca a las afueras del pueblo. Un espíritu inmundo. Esto se refiere a los demonios que controlaban a la persona o al hombre. Espíritus como estos son en sí mismos sucios, impuros, que causaban mucho daño a quienes poseían. Legión, un término latino común para judíos y griegos, que se definía una unidad militar romana de 6,000 soldados, hermano. Literalmente, una legión eran 6,000 soldados. Bueno, eran 6,000 espíritus. ¿Se imagina? 6,000 espíritus en uno. En la legión, multiplícale por otros 7 que van a traer. Es mucho, ¿no? Bueno, porque eran muchos, porque era un solo espíritu, pero ahí tenían, se llamaba legión porque tenían muchos espíritus dentro. Cuando le dijo: ¿cómo te llamas?, él contestó: legión, pero fue el espíritu, uno de ellos, que era el líder de todos. Como estaba comentando una persona que estaba haciendo una liberación
y ya habían salido todos los espíritus que tenía esta persona y no podía sacar al último espíritu. Y le hablaba de un nombre, le hablaba de otro nombre, y al fin la persona le dijo, ¿cómo te llamas? Y le contestó, dice, yo soy el orgulloso. Y se sentía tan orgulloso porque él era el que estaba el más fuerte. Dice, bueno, tú eres orgulloso, pues aunque seas orgulloso, sal de aquí. Y fue liberado este hombre. Porque son muchos espíritus, ¿verdad? Que van saliendo. Gloria al Señor por ello de que nosotros nunca necesitamos sesiones, ¿no? Porque llegamos a la presencia del Señor, alguien oró por nosotros, aceptamos a Cristo y nos seguimos congregando y al Señor empezó a limpiarnos, los espíritus iban saliendo poco a poco y hasta que fuimos totalmente liberados. Y otros han llegado con necesidad de ser libres o con necesidad de que necesitan ayuda de ese equipo, ¿no? De esas personas que están preparadas para ser libres. Y Dios hace la obra, porque es Dios el que equipa a las personas para que puedan orar. Este hombre, el Gadareno, sabemos la historia. Dios, Jesús lo liberó. Fue liberado totalmente, una gran bendición. Estaba a los pies del Señor Jesucristo, de la ciudad de Decápolis. Y este hombre ahí está a los pies del Señor. Y se quiere ir con él a predicar la palabra. Dice, no, vete a tu casa. Vete con los tuyos. Y habla de las maravillas que yo hice contigo. Y este hombre salió y predicó donde él vivía. Hermano, yo creo que Dios hace grandes cosas. ¿Para qué, hermano? Para que tú digas las maravillas. Mire, vamos a leer el verso 11 nada más. El verso 19, perdón. Dice así la palabra de Dios. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo creo que este hombre se sintió contento, feliz. Tal vez tenía hijos, tal vez tenía su mujer, sus hijos, y él iba a volver a casa, a ser una persona normal. Él quería ser parte de Dios. No es casualidad, hermano, esto, porque el enemigo no quiere que se den cuenta de cómo trabaja. Son 3 baterías que ya se van, cosa de que nunca pasa. Una pilita me tarda para 4 servicios, pero ahora no. Ahora se fueron 3 ya. Pero gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a leer Marcos 9, del 25 al 29. Marcos 9, del 25 al 29, ya lo tiene. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo,
y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén, usted ya sabe la historia. Este padre de familia, preocupado por su hijo, ya había ido con los discípulos, ¿se acuerdan? Fue con los discípulos y los discípulos no pudieron liberar a este joven, a este muchacho. Y porque una cosa es que andaban con el maestro o estaban confiando en ese don que Dios les había dado, de que ellos podían orar por enfermos, por endemoniados, pero su vida íntima con Dios, personal, ese es el punto, que tenemos que tener una relación personal con Dios. Ya Dios nos equipó, pero ahora nosotros tenemos que guardar esa unción del Señor que te ha dado, mantenerte en santidad. Porque estaban con el maestro, pero eso no es todo. Es importante la relación personal con Dios. Ellos quisieron liberar a este muchacho, no pudieron. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y les dicen, pero ¿por qué no pudimos nosotros? Bueno, hermano, porque ese género no sale sino con ayuno y oración. Ese género, o sea, ese espíritu malo no tan fácil va a salir. Gloria a Dios por las sesiones que se hacen, gloria al Señor por aquellos que rápidamente son liberados. Otros, un poquito de dificultad, se han manifestado de diferentes maneras, de serpientes, de todo. Pero es Dios el que hace, ¿verdad?, la liberación. Solamente Dios usa a las personas. La multitud se agolpaba, aquí notando cómo crecía la multitud. Jesús procedió a actuar sin dilación, quizás para ahorrar al joven y a su angustiado padre cualquier pena o vergüenza adicional. Yo te mando, la autoridad absoluta de Jesús sobre los demonios es bien atestiguada. Su autoridad sobre los demonios demostró su deidad al dominar sobre el mundo natural este género. Algunos espíritus malos son más poderosos que otros, son obstinados y resistentes a ser expulsados que otros. Con oración y ayuno. Es cierto, los discípulos ya habían recibido ese don, pero que no se confiaran tanto en eso, sino que tenían que buscar la presencia de Dios. Tenían que ayunar, tenían que estar orando, tenían que mantener vivo ese don que ya les había dado nuestro Señor, que los había preparado. Pero al mirar el Señor que esta gente se estaba juntando demasiado, y para que no fuera el padre de familia avergonzado y este muchacho, lo liberó. Le ordenó al espíritu y salió. Y aunque dice, ¿verdad?, que cayó como muerto, pero no estaba muerto. Estaba cansado, fatigado, pero Dios lo había liberado. Entonces, hermano, son cosas muy importantes porque el cristiano debe de estar preparado. La cristiana
debe de estar preparada para ayudar a nuestra familia. Cuando ellos pidan ayuda, que ya se cansaron de la vida que llevan, lo único primero que tiene que hacer usted es hacer la oración del pecador y después va a hacer la liberación con poder, con autoridad, porque usted está orando, porque usted está leyendo la palabra, porque usted está ayunando. O le va a hablar a su hermana: hermana, ven porque esta persona no puedo. Ya lo amarré, pero no puedo. No se trata de amarrarlo, se trata de liberarlo. Como una vez aquí se manifestó un espíritu de una persona nueva y venía un poco tomado y ya un hermano ya casi le quiebra las piernas porque no, cálmate, le digo, hermano, no es así. No se trata de quebrar las piernas a las personas, no, con calma, con calmas. Es liberación. Y sí, unas hermanas se le acercaron y hasta desde allá venían las hermanas y la persona venía huyendo porque estaba siendo liberada. Y hasta que fue liberada, ya después, pues ya no vino, pues ya se sentía bien. Al último lo encontramos por allá igualmente golpeado otra vez. Entonces, como dijo este hombre que tiene ese ministerio de liberación, dice: yo puedo ir casa por casa, dice, liberando a las personas, pero no se trata de eso, porque se liberan y como no tienen fortaleza, vuelven a entrar otra vez los espíritus. Mejor es aceptar a Cristo primero y que el Señor Jesucristo los vaya limpiando. De esa manera ellos van a ser liberados. Este género no sale sino que con ayuno y oración. No es que les grites, no es que los amarres, no, es con la autoridad que tú le vas a hablar, y los espíritus no resisten el nombre de Jesús. No resisten el nombre de Jesús cuando la persona está viviendo la palabra. Si no, nos va a pasar como aquellos hombres que dijeron: en el nombre de Jesús querían liberar a esta persona. Dice: a Pablo lo conocemos, a Jesús también, pero ustedes no los conozco. Dice que los desnudaron y los golpearon. ¿Se imagina, hermano? No, tenemos que tener cuidado. Amén. Ya por último vamos a leer 2 de Pedro 2. Y es que ahí no es que Dios tenga la culpa, es que uno tiene que estar obedeciendo la palabra y viviendo en santidad y todo eso. Claro, hermanos, si murmuramos de los hermanos, criticamos, ese espíritu malo nunca ha salido de nuestras vidas. Necesitas liberación, necesitas varias sesiones de liberaciones ahí. Si odias a tu hermano, aborreces a tu hermana, lo envidias, le tienes coraje, necesitas ser liberado, liberada. Ese espíritu nunca se ha ido. Ese espíritu es resistente. Ese espíritu necesita varias sesiones. Y si tú tienes ese problema, puedes tener esa certeza y confianza. Me puedes ir a mí, podemos hacer la liberación. Y vas a ser libre. Porque a veces decimos: yo soy libre, yo soy cristiano, yo tengo el poder de Dios, y seguimos en la crítica. Seguimos en la murmuración, seguimos en el chisme. Son demonios. Seguimos en la murmuración. Seguimos en la burla. Todo eso son espiritillos, espíritus malos que necesitan salir de ahí. Está muy serio esta noche, ¿eh?
Vamos a leer ya por último 2 de Pedro 2, del 20 al 22, dice la palabra de esta manera. ¿Ya está ahí? 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Se habían escapado estas personas, habían sido libres, tuvieron esa dicha, ese privilegio de ser libres, de estar en la presencia del Señor, de estar en una iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, de todo el mundo. Y estuvo el privilegio de ser parte aún de ministerios, pero un día, por un motivo u otro, se alejó, abandonó a Dios, por cualquier motivo que podamos decir, y permitió no tan solo un espíritu, sino que otros 7 más fueron vencidos. Acuérdense que si nosotros nos metemos en los terrenos de Satanás, Jesús lo reprenda, vamos a ser vencidos. ¿Quiénes somos nosotros? No somos pieza para el enemigo si estamos alejados de Dios. Entonces es importante guardarse para Cristo. Es importante vivir la palabra. Es importante que nos esforcemos a vivir, como dice la Escritura, en santidad. Es importante entender que si tú te metes en los terrenos de Satanás, vamos a ser vencidos. Y como dice, como el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavadita, bañadita, vuelve a su cieno, vuelve a su lodo, vuelve a lo mismo de antes, su naturaleza. Póngase a pensar por un momento, usted se compra una marranita, usted la baña, usted la cepilla, usted le pone Paco Rabanne, perfume, 7 machos o lo que tú quieras, un olor bien bonito, y usted la suelta. ¿A dónde cree usted que se va a ir? ¿Al centro a pasear? No, se va a ir al primer lodo que encuentre y se va a meter ahí, porque es su naturaleza. Por eso los judíos no comen cerdo. Dice que se habían escapado de las contaminaciones del mundo. O sea, por un tiempo estuvieron libres de estas contaminaciones, por un tiempo eran libres ya, pero quisieron una vez más meterse en esos terrenos de Satanás y fueron vencidos otra vez. Esas contaminaciones de la original es como un vapor venenoso o en descomposición. Aquí Pedro advierte que en algún momento dado de los falsos maestros y los seguidores quisieron escapar un día de las contaminaciones del sistema del mundo y tal vez se refugiaron un tiempo en esa religión, en ese lugar, bueno, hasta llegar a Jesucristo. Pero se alejaron. Es como también nos puede pasar que hay personas que escucharon el evangelio verdadero y se inclinaron hacia Dios o hicieron la voluntad, fueron redimidas o estuvieron ahí, pero se llegó el tiempo donde dijeron: yo no necesito de Cristo, yo no necesito congregarme, yo estoy bien así. Rechazan el evangelio, rechazan a Cristo y su comportamiento, como ya lo leímos hace un momento, viene a ser peor que el primero. Como dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a su lodo, a su cieno.
Entonces, hermanos, es importante esto. Qué bueno que nosotros entendemos esto, que hemos huido de las contaminaciones del mundo o de este mundo lo que ofrece. Ahora estamos en Cristo Jesús, qué bueno. Ahora lo que Dios quiere es que permanezcas en Dios, en Jesucristo, en santidad, en vivir la palabra del Señor. Esto no es fachada. Esto no es jugar al cristiano. Esto es algo real. Que si nosotros no tenemos cuidado, podemos regresar al pasado, a lo que fuimos antes, a la vida que fuimos antes de pecado, de maldad. Por eso dice el Señor, ese espíritu va a querer regresar. Es importante que el cristiano entienda que el espíritu va a querer regresar. Bueno, algunos tal vez no hemos entendido esto, pero tal vez nunca salió ese espíritu, porque no hay cambios. Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en el mundo. Ese espíritu ahí está, necesitamos varias sesiones. Y Dios nos dice, hey, ten cuidado, no te alejes de la palabra o de la presencia, no te alejes de Dios, porque vas a ser peor que antes. Eso es para todos, para pastores, para evangelistas, para discípulos, líderes, para todos. A Satanás Jesús no lo asusta un pastor, un líder, no lo asusta nada. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado, no apartarnos de Cristo, porque en Cristo está la respuesta para nuestras vidas. Entonces, no te alejes de Dios, sigue adelante, sigue peleando la buena batalla y vive en santidad y vas a mirar la gloria de Dios sobre tu vida. Dios te usará en gran manera. Den un fuerte aplauso al Señor, amigo.